Ahora solamente los domingos, ¿estás de acuerdo en eso? No, Dios habla todos los días en nuestro corazón. No hay un día específico. El Señor del sábado, el Señor del reposo es Jesús, y lo encontramos cada día en nuestra vida. Entonces el Señor nos habla martes, miércoles, jueves, lunes, el día que sea. El Señor siempre está dispuesto a hablarnos a través de su palabra. Y es lo que pues vamos a ver el día de hoy, ¿no? Seguimos estudiando Filipenses. El día de hoy vamos a revisar Filipenses 2, capítulo 2, versos 19 al 24. Entonces, vamos a orar. ¿Qué te parece si oramos un poco por la iglesia, por Romita, por las necesidades de todos? Señor Dios, te doy gracias, Padre, porque eres bueno. Tu misericordia, Señor, nos alcanzó a cada uno de los que estamos aquí. Es tu amor, Dios, es tu gracia lo que hoy sostiene este lugar, este local, este espacio. Gracias, Dios, por los corazones que están dispuestos a escucharte, Señor, y por aquellos otros corazones, Señor, que por el momento, Señor, están cerrados en sus oídos espirituales a escucharte, pero Señor, tú tienes un tiempo, Dios. No es el tiempo del ser humano. Y entiendo, Señor, que no es mi voluntad. Yo no tengo voluntad para cambiar, Señor, el corazón de las personas. Mi voluntad no está para eso, Señor. Pero tú puedes cambiar la voluntad de cualquier persona, Señor, para escucharte y para conocerte. Así que damos la gloria a ti, Señor. Háblanos a través de tu palabra, como escuchábamos hace un momento, escucharte hablar, Señor. Porque podemos escuchar muchas cosas, Dios, a nuestro alrededor. Noticias que no nos traen esperanza, noticias en nuestra familia, situaciones, Dios. O podemos simplemente escuchar la voz de nuestro corazón muchas veces, y nuestro corazón es engañoso y perverso y nos aleja de ti. Así que, Dios, te damos gracias por lo que hoy vas a hablar en nuestro corazón, y por favor, que no sea, Señor, mi humanidad, Dios, sino que sea tu Santo Espíritu el que hable, Señor, a cada uno de mis hermanos que hoy está aquí, para que tú edifiques nuestro corazón. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces leemos del 19 al 24. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Bueno, hemos estado analizando entonces a lo largo de todos estos 2 capítulos, y no hemos salido del 2, pero hemos estado viendo verso por verso cómo Dios nos habla y cómo Dios tiene algo especial en cada verso que Él ha inspirado. Y en esta ocasión, Pablo habla de Timoteo. Entonces, te digo, nunca le pongo título, pero últimamente les he estado poniendo título. Pues se llamaría Timoteo, porque habla precisamente de Timoteo. Y primero, en el verso 19, Pablo entra diciendo: espero en el Señor Jesús. Entonces esta declaración nos demuestra la confianza que tiene Pablo, y después de todo el contexto que ya hemos analizado: encarcelado, próximo a ser sacrificado, a entregar su vida por el Evangelio. Y las palabras de Pablo son: espero en el Señor Jesús. Entonces la esperanza de Pablo, a pesar de las situaciones difíciles, está en Jesús. La esperanza no está en lo que piensa Pablo o en lo que siente Pablo. Su esperanza está en Jesús. Y la idea de esta esperanza, David la plasmó anteriormente en Salmo 91.2. Acompáñame a Salmo 91.2. Salmo 91.
91, verso 2. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, David también nos muestra su corazón y dice que la esperanza de David está en Jehová, está en Dios, y para él es un castillo en donde puede ser guardado, resguardado, asegurado, y en quien ha estado confiando David es Dios. Igual que Pablo. Pablo declara: espero en el Señor Jesús. Entonces es complicado esto, es complicado esperar en Jesús, es complicado esperar en Cristo, porque podemos tener promesas, pero nosotros queremos que las promesas sean instantáneas, como la sopa Maruchan. Las metemos al horno, inmediatamente sale nuestra sopa y podemos comerla, y queremos muchas veces que las promesas que Dios nos ha dado sean así de instantáneas y así de rápidas. Pero entonces, Salmo 91:2 nos dice: espero en el Señor, confío en Jehová, Él es mi castillo y en Él confiaré. Y esta es la confianza que Pablo tiene para con Jesús, ya sea que muera o ya sea que siga encarcelado. Su esperanza de Pablo no está limitada a barrotes o a un pretorio donde todos lo conocen, y no está limitado tampoco a la misma muerte, sino que la esperanza de Pablo está en Jesús. Entonces, es interesante ver que Pablo, sabiendo quién era Pablo, no confía en su sabiduría, no confía en su nacionalidad siendo judío. Él pudiera decir: bueno, yo guardé la ley celosamente, soy un buen judío, soy un maestro de la ley, pero no está esperando en lo que él es. Él dice: espero en el Señor Jesús. Y entonces, esta es una pregunta interesante. ¿Dónde estamos esperando tú y yo? En las situaciones en las que estamos pasando, en los momentos difíciles, ¿dónde estamos esperando? Y sería esta pregunta interesante: ¿a dónde vamos cuando tenemos una tempestad, un peligro, un desierto, una enfermedad o una tribulación? ¿Dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos nosotros acudiendo para ser llenados en nuestro corazón? Pablo lo pone claro: espero en el Señor Jesús. Pero mira, tenemos un ejemplo de cómo las cosas no siempre son así. Y el ejemplo está en Evangelio de Juan 6:65. Evangelio de Juan 6:65. Algunas veces podemos buscar al Señor, seguirlo, y lo podemos seguir contentos cuando las cosas están bien, cuando no hay problemas, cuando no hay situaciones difíciles. Pero muchas veces van a venir pruebas, tentaciones, situaciones difíciles a nuestra vida, y entonces, ¿a dónde iremos a buscar? ¿Dónde vamos a llenarnos? El ejemplo que tenemos en Juan 6:65 al 69 es el siguiente. Hablando en palabras de Jesús, dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, en algún momento de nuestra vida, vamos a pasar quizás por esta decisión de seguir adelante o de volver atrás. Y duras palabras son las de Jesús cuando dice que nos neguemos a nosotros mismos y que nadie que quiera seguirlo y poniendo su mirada atrás es digno de ser su servidor. Entonces, o de que le podamos seguir. Y estas palabras parece que causaron efecto en estos hombres, que cuando Jesús dijo: nadie puede venir al Padre si no es por mí, decidieron regresar atrás. Y esto es un ejemplo en donde algunos podemos esperar en Jesús, pero otros podemos tomar la decisión incluso de volver atrás. Pero Pedro es interesante, dice: ¿a dónde vamos a ir? Porque el mundo es prometedor,
porque afuera hay esperanzas y expectativa de esperanza, pero ¿cuánto puede durarme esa esperanza? ¿Cuánto puede durar la esperanza en mi bolsillo? ¿Cuánto puede durar mi esperanza en la salud que hoy tengo, en el trabajo que hoy tengo? ¿Cuánto tiempo puede durar esa esperanza? Pero Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. La esperanza es eterna en Jesús. Y regresando nuevamente a Filipenses, regresa conmigo a Filipenses. Y ahí mismo dice, enviar pronto a Timoteo para saber de ustedes. Entonces, Pablo quiere enviar a Timoteo. Pablo quiere enviar a Timoteo. Y la pregunta aquí sería, nuestro personaje cuestiona, ¿quién es Timoteo? ¿Quién es este hombre que está hablando Pablo aquí y diciendo que él quiere enviar pronto a Timoteo? Pero ¿quién es el personaje? Bueno, el referente lo encontramos en Hechos 16, del 1 al 3. Hechos 16, del 1 al 3. Ve conmigo a Hechos 16, del 1 al 3, vamos a leer. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Timoteo? Y Hechos 16, del 1 al 3, nos lo va a decir. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daba un buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y bueno, Hechos 16, del 1 al 3, nos da cierta identidad de Timoteo. Nos da algunos datos de él. Quizás no son todos, pero nos da los más básicos. Y nos da su dirección, ¿no? La identidad primero nos dice que él vivía en Listra. Y Listra es una provincia romana. Anteriormente fue una ciudad fundada por griegos y es la capital de Derbe. Más bien, Listra es la capital de Derbe. Y esto es Asia Menor y hoy es Turquía en nuestros días. Eso es lo primero que sabemos. Vivía en Listra y está allí. Es una provincia romana ya y ha sido convertido al cristianismo. El segundo dato que tenemos nos da un antecedente de quién es su madre. Su madre era una mujer judía. Hasta aquí no nos dice quién es o cómo se llamaba, pero nos dice que es una mujer judía y su padre era griego. Entonces ya tenemos hasta ahí 3 datos. Y el cuarto nos dice tenía buen testimonio. Porque los demás decían, es de buen testimonio este Timoteo. Y el 5 nos da un dato interesante también en el que vamos a abundar un poco. Dice, y no estaba circuncidado hasta el momento en el que Pablo lo encontró. Entonces, esto es interesante porque ya nos dice que su mamá era judía, pero su papá es griego. Y lo que algunos historiadores o algunos teólogos dicen acerca de Timoteo y sobre la falta de circuncisión es porque pues el papá era griego. Entonces las doctrinas y las enseñanzas griegas eran de más placer. El helenismo, dotado del helenismo y de estas prácticas griegas, ¿no? Pero la madre pues no lo circuncida. Finalmente el padre está ahí. No nos dice si está muy presente o no. Nos da datos muy superfluos, muy por encima. Pero al final nos termina dando o revelando una identidad de Timoteo. Y es importante esto de que no estaba circuncidado y que Pablo lo va a circuncidar. Y entonces no nos dice tampoco la edad de Timoteo, pero también yendo a la historia, algunos dicen que Timoteo tenía entre 14 y 16 años cuando él se convirtió al cristianismo. Pero la edad de su circuncisión aproximadamente tenía 20 años. Entonces esto, pues sí fue un acto de mucho amor o de mucha locura para haber sido circuncidado a esta edad. Entonces, otra referencia que vamos a encontrar sobre este personaje, Timoteo, lo vamos a encontrar en segunda carta de Timoteo 1:5. Vean segunda carta de Timoteo 1:5.
Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nos da otro dato interesante Pablo en 2 de Timoteo 1:5, y nos dice que fue instruido desde niño por su madre y por su abuela. Es interesante cómo es que pues había entonces ausentismo del padre. Su padre, que era griego, no estaba enseñándolo ni instruyendo a este niño, y qué importante entonces es la chamba de su abuelita y de su mamá, porque entonces están instruyendo al niño en su camino, y Timoteo está dando fruto ahora que es un adolescente y después ya siendo un joven de 20 años. Qué importante es el testimonio que una abuela y una madre pueden dar a sus hijos cuando el padre está ausente. Pero entonces ahí está el niño Timoteo, siendo instruido por estas dos mujeres, compartiéndole la palabra de Dios. Entonces, otro dato interesante ahí mismo en 2 de Timoteo 3:15, hablando de que desde niño, 2 de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me surgen dos preguntas interesantes allí. O sea, Dios tenía un propósito con Timoteo desde antes de que lo formara. Y a pesar de que su padre es griego, y a pesar de que su madre es judía, el Señor tiene un propósito para él en su vida. Pero también surge otra pregunta interesante. ¿Qué onda con Pablo? Porque Pablo nos ha dado ejemplo y nos ha hablado de que no guardemos ya el pacto de la ley porque estamos en el pacto de la gracia. Y la pregunta interesante sería, pues ¿qué onda con Pablo? ¿Por qué entonces está circuncidando a Timoteo? ¿Y por qué en otras ocasiones dice que ya no debemos y ni es necesario de seguir dicha práctica? Entonces sería una pregunta interesante. ¿Pablo acaso se está contradiciendo? ¿Acaso Pablo no está pensando lo que está haciendo aquí y después en Gálatas se arrepiente? Bueno, vamos a ver por qué va a circuncidar a Timoteo, pero ve conmigo a Gálatas capítulo 5 del 10 al 13. Gálatas 5 versos del 10 al 13. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y entonces resulta que esto es todavía más contradictorio. ¿Cómo entonces es posible que nos habla primero de que no debes de circuncidarte ya, el pacto está cumplido, Jesús en la cruz cumplió la ley, pero entonces se está circuncidando a Timoteo? Y entonces, ¿cuál sería la razón de todavía no nos queda claro? O al menos a mí todavía no me queda claro hasta este momento de por qué lo va a circuncidar. Tú y yo sabemos lo que es la circuncisión, ¿cierto? Entonces, para tener otra vez más claro este punto, ve conmigo a 1 de Corintios, capítulo 1, versos 22 al 23. 1 de Corintios, capítulo 1, versos 22 y 23. Y mira lo que dice Pablo aquí. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Me voy a pausar un poco ahí en el 22. 1 de Corintios 1, 22 y 23. Entonces, en el 22 nos dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Su mamá de Timoteo era judía, su papá de Timoteo era griego. Entonces, los judíos obviamente iban a buscar estas señales del pacto en un hombre mitad judío y mitad griego.
Y aquí ese es el punto interesante. Los judíos iban a reprocharle a Pablo sobre la circuncisión en la ley. Pero si ya no somos judaizantes y si ya no estamos bajo la ley, todavía no entiendo el punto de por qué circuncidarse. Porque el 23 nos aclara un poco más esto. Y el 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No dice a la circuncisión ni a la ley. Dice: para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles esto es una locura. Y entonces ahí está Timoteo, dando señales por el Evangelio, por amor al Evangelio, no a la ley. Y esta es una pregunta para mí primeramente. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por el Evangelio? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a luchar y a esforzarme por el Evangelio? O sufrir penalidades, como se lo dice Pablo a Timoteo también. Pero hasta aquí, en este punto, la palabra de la cruz y el Evangelio para los judíos es tropezadero. Para todo el que vive por la ley, Jesús es una piedra de tropiezo. Para los que vivimos por la gracia, Él es todo para nosotros. Y para los gentiles, en este caso los griegos, esto es una locura. Y para ti y para mí también debe sonar a una locura. ¿Cómo es que se está circuncidando Timoteo a esa edad? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es sufrir penalidades. Ahora, el Evangelio no es miel sobre hojuelas. El Evangelio no es un lugar de promesas, de prosperidad y de positivismo. El Evangelio no es decretar para que las cosas pasen y sucedan. El Evangelio no es que todos los astros se organicen para que venga mi bendición. Y el Evangelio no es solamente Malaquías, que cuando doy dinero Dios me bendice. Entonces, el Evangelio es también sufrir penalidades como un buen soldado. Y esto lo encontramos, ve conmigo a 2 de Timoteo 2:3. 2 de Timoteo nuevamente. 2, verso 3. Pablo le dice esto a Timoteo: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿no será una penalidad haber sido circuncidado? Yo digo que sí. No creo que haya sido algo agradable para la edad que tenía Timoteo. Yo no creo que a esa edad en la que está Timoteo, siendo circuncidado es algo agradable. Y en el tiempo de Timoteo no había Flanax, no había tantos medicamentos para estar siendo aliviado un poco ese dolor, pero él está siendo circuncidado porque está sufriendo penalidades. Y no solo la circuncisión. Timoteo, como ya lo vimos, es un hombre de buen testimonio. Y no nada más el testimonio de predicar. Son muchísimos versículos y cartas en las que Pablo menciona: y mi amado hijo Timoteo, y Timoteo está conmigo. Pero serían muchos que nos iríamos en todos esos versículos. Pero lo voy a encerrar con este versículo de Hebreos 13:23. Hebreos 13:23. Dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Entonces, Timoteo ha estado encarcelado también, sufriendo penalidades por causa del Evangelio. No es que lo apresaron por otra causa, ha sufrido estas penalidades. Entonces, cuando Pablo se refiere a que quiere enviar a Timoteo, es porque sabe quién es Timoteo, es porque ha sido un hijo para él, es porque lo ha instruido, es porque conoce la causa de Timoteo y sabe que Timoteo es un hombre que ama la obra de Dios. Esta es una pregunta para ti y para mí. ¿Amamos la obra de Dios? ¿Cuánto amamos esta obra? ¿O amamos ser reconocidos o amamos la obra? Regresando nuevamente a Filipenses. Ve conmigo a Filipenses. Y ahí mismo en el verso 20. Filipenses 2:20.
Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Estas palabras de Pablo serían: pues a ninguno otro tengo que se preocupe por ustedes como yo lo hago. Y tomando en cuenta lo de la circuncisión que le pasó a Timoteo, volviendo a ese punto y volviendo a tomarlo y entenderlo, realmente nada aprovecha esa circuncisión, solo es por amor. Pero por eso dice: a ningún otro se preocupa por ustedes de la misma forma igual que yo. ¿Por qué? Porque este pacto de la circuncisión ya no tiene efecto tampoco en Timoteo. Porque mira, ve conmigo a Jeremías 9, del 25 al 26. Jeremías 9. Jeremías 9, 25 y 26. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postre rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces, hay una versión, que es la versión 1900, y te voy a leer ese mismo pasaje, pero en la versión 1900, porque hay una palabra que cambia y me gusta. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, y visitaré sobre todo circuncidado y sobre todo incircunciso, a Egipto y a Judá y a Edom, y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postre rincón, que moran en el desierto. Y esto es lo interesante: porque todas las gentes tienen prepucio, y toda la casa de Israel tiene prepucio en el corazón. El sentido es, cuando hablamos de un prepucio en el corazón, habla de placer. Entonces, el sentido de Timoteo es: ningún otro se preocupa igual que ustedes. Incluso si esto le causa dolor, o si esto le causa, no sé, es un problema esto de la circuncisión. Pero a pesar de ese dolor, y a pesar de que Dios ha dicho por sus profetas mismos que ni siquiera los circuncidados ni los incircuncisos, a todos vamos a recibir lo que hemos cosechado. Pero el punto está ahí: tienen prepucio en el corazón. Es decir, tenemos nuestros propios intereses, sentimos nuestro propio placer. El Evangelio no es placentero, porque el Evangelio no habla de nosotros como humanos, no nos levanta como humanos, no nos coachea como humanos, no nos motiva como humanos. ¿Por qué? Porque ya suficiente placer y prepucio, dice la palabra, hay en nuestro corazón para seguirle dando esto. Pero entonces, ¿cuál es este sentir de que Timoteo siente como Pablo y se preocupa por los filipenses igual que Pablo? Bueno, lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Primera de Pedro. Capítulo 3, versos 8 y 9. Finalmente dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ese es el sentido, el mismo sentir, lo que siente Pablo por los filipenses, el amor que siente por esta iglesia es ser compasivos y amándonos fraternalmente unos con otros. Esto lo vamos a saltar, esto es muy sencillo. Amarnos unos a otros es muy sencillo. Fraternalmente esto es súper sencillo. Tener este sentir a los cristianos se nos da muy fácilmente, ¿sí o no? Esto es algo que ni siquiera lo deberíamos de tocar, porque todos los cristianos tenemos este sentir. Y dijera Chabelo, una espantosa X.
no es cierto. Porque muchas veces, ni siquiera hablando de circuncisión, y ni siquiera de causarnos dolor, pero a veces nos cuesta mucho esto, sentirnos compasivos con otros. Y a veces no podemos sentir compasión de aquellos que no se dejan o no son tan compasivos con nosotros. Es fácil ser compasivo con el niño que de repente vemos en el camellón y está llorando y no ha comido y nos cuenta una historia difícil, pero no es fácil ser compasivo con aquella persona que nos tuerce la boca. No es fácil ser compasivo ni tener amor fraternal con aquella persona que nos hace gestos, que no nos saluda. No es fácil, o simple y sencillamente no es fácil con aquellos que no congeniamos. Entonces, sí es interesante hacer esta pregunta. ¿Yo tengo este mismo sentir? Yo estoy reprobadísimo. ¿Realmente solamente son mis compas los de la iglesia? Los que me caen bien, con ellos tengo este sentir. ¿O solamente con los de la bandera? ¿No? Solamente los de mi bandera y los que son acá, de los íntimos. Pero eso es una buena pregunta. Realmente el sentir es como lo dice Pedro, amándonos fraternalmente, mostrando misericordia, dice amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que hemos sido llamados para heredar bendición. Es difícil esto, no es tan sencillo, pero Pablo está citando a Timoteo porque realmente esto debe trascender en nuestro corazón. Debemos de buscar este sentir. Regresemos nuevamente a Filipenses. Filipenses en el verso 21. 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Ya Pablo nos ha dicho anteriormente que no debemos buscar lo suyo propio, no debemos buscar lo nuestro siendo egoístas. Y Pablo pone a Timoteo bajo esta garante o bajo esta garantía. ¿Por qué? Porque ya explicamos lo de la circuncisión, ya explicamos que Timoteo es un hombre que no busca ser reconocido, que también ha sido encarcelado, que ha estado luchando en el Evangelio, que ha estado persistiendo en el Evangelio, y Timoteo no está buscando lo suyo propio, no está agarrando el Evangelio para hacerse rico. Y es triste, porque el día de hoy hemos minorizado el Evangelio a ese punto. El Evangelio se ha convertido en un negocio y en una empresa, y es más, es una incubadora de ladrones que se hacen pasar por pastores, apóstoles, profetas y no sé cuántas cosas, pero realmente lo único que les interesa es llenarse los bolsillos, pero dejar anémicas y trasquiladas y golpeadas a las ovejas. Y entonces no están ocupándose de las cosas de Jesús, sino de sus propios intereses. Pero de nosotros, ¿qué hay para nosotros? Verso 21, las palabras de Pablo parecerían: porque todos están ocupándose de sus propios intereses y no de lo que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál sería la idea de estas palabras tan suaves de Pablo? ¿Cuál sería el sentir? ¿Cuál sería el punto cuando Pablo dice: porque todos se están ocupando de sus propios intereses y no de Jesús? Bueno, la idea la vamos a encontrar con el profeta Ageo. Ageo capítulo 1, versos del 4 al 9. Ve conmigo por ahí Ageo. Ageo capítulo 1, versos del 4 al 9 vamos a leer. Entonces Pablo ya nos dijo: te estás ocupando de tus propios intereses y las cosas de Dios las tienes olvidadas, porque las cosas de Dios no nos son tan importantes. Nos es importante muchas otras cosas, pero realmente
cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de las cosas de Dios, para muchos es aburrido, para muchos es pérdida de tiempo, para muchos, pues ¿por qué vamos a invertir en esto? Y entonces Ageo capítulo 1 versos 4 al 9 dice: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y ese es el sentido. Todos estamos ocupados bajo nuestros propios intereses. Y esto es muy humano. Nosotros los seres humanos estamos ocupados en buscar comodidad. ¿A quién no le gusta la comodidad? A todos nos gusta la comodidad. Un buen sillón, una buena película, una buena serie en Netflix, algo de buen material de música para relajarnos, una buena pizza, unos buenos tacos. Pero entonces, cuando nos llama Dios a servirlo, a buscarlo, es difícil, cuesta trabajo. La verdad es que sí es pesado, porque nos ocupamos bastante de nosotros. Nos ocupamos de satisfacer primero las demandas de nuestro corazón. Pero hay algo interesante con Ageo, dice que podemos buscar mucho y realmente no hallamos más que muy poco. Podemos buscar y estar buscando aquí y allá, pero realmente no encontramos nada. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué buscamos aquí y allá? Porque nada de lo que busquemos allá afuera nos va a tener saciados. ¿Recuerdas que lo dijo Pedro? Se lo dijo a Jesús: ustedes también se van a volver atrás. Y Pedro dijo: ¿a dónde vamos a ir? Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Entonces podemos buscar aquí y allá. No me funcionó, entonces intento esto. Quizás ahora un coaching de vida. Quizás si no me sirvió el coaching, entonces regreso y entonces hago esto, hago aquello. Pero realmente lo importante es que busquemos las cosas de Dios. ¿Por qué es importante buscar las cosas de Dios? Entonces, déjame contarte algo, ¿no? Según yo estoy contento, muy contento haciendo estas cosas de Dios. Y sí lo estoy. Sí estoy contento, me gusta servir a Dios. Pero te digo una cosa, mi carne sigue anhelando estar cómodo. O sea, si Dios me diera a elegir el servicio sin sufrir, o más bien el servicio sufriendo penalidades, y me diera a escoger un buen trabajo, con una tarjeta, en donde me paguen cada quincena, un buen dinero, y me pueda ir a comer a unos restaurantes, y pueda hacer esto y aquello, ese es mi corazón realmente, ¿no? Ese es el mío. Pero realmente platicaba con una persona el fin de semana y decía: pero es lo único a lo que podemos aspirar. Realmente una buena comida en un buen restaurante, la foto para que quede testimonio, la subo al Facebook y la guardo en mis historias y ya. Unos buenos zapatos, algo, etcétera. Digo, no está mal vestirnos, ¿no? Pero el punto es que es lo único a lo que podemos aspirar. Y ese realmente es el sentido de mi corazón. Cuando le he dicho a Dios: sí estoy contento, y qué padre servirte, y qué padre es estar aquí. Pero realmente Dios, que conoce mi corazón y que estoy desnudo delante de Él, sabe que preferiría 1000 veces
Ahorita estar, no sé, en un centro comercial, viendo una película en el cine a gusto. Yo hablando de mi corazón. Y entonces, ¿cuál es este sentido? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, Lucas 9:23 al 25 nos dice unas palabras muy suaves. Lucas 9, del 23 al 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y precisamente esas palabras, yo batallo con esas palabras, porque de verdad, ¿qué tan fascinante puede ser en un principio seguir al maestro carpintero que salvó tu vida y mi vida? En primera instancia, sin hacerlo romántico. ¿Qué valor le podemos dar el buscar a Jesús y servir y andar allí en anonimato? Porque Él dice: niégate. Él no nos da títulos de licenciado en teología. Es más, ni siquiera pone títulos como pastor, obispo, apóstol. Él solo dice: ¿quieres servirme? Ven, toma tu cruz, niégate. Y niégate es algo bien pesado. Porque ¿quién quiere negarse cuando todos estamos en busca de ganar el mundo, el reconocimiento del mundo, el aplauso del mundo, un carro mucho mejor, unos zapatos mucho más cómodos, una casa que sea mía? Quiero ganar el mundo, pero si quiero seguir a Jesús, si yo quiero seguir a Jesús, tengo que negarme. Y por eso es que, ¿recuerdas lo que pasó en el primer pasaje? Muchos volvieron atrás, porque Jesús no cumplió sus expectativas, porque Jesús no cumplió los deseos realmente de su corazón perverso. Estaban buscando a Jesús para ver cuántos milagros más podían sacarle, unos cuantos pesos más, unas cuantas lágrimas más, y convenzo al maestro de que esta vez me da mi casa de Infonavit. Unas cuantas lágrimas más, y entonces el maestro me dará el carro que tanto anhelo. Pero él dice: niégate. Entonces el mundo, dinero, placeres, opulencia, o incluso puedo estar muy ocupado en hacer cosas para Dios que me termine olvidando de Dios. Esto es interesante. Muchas veces puedo estar enfrascado sirviendo aquí y allá, pero me puedo estar totalmente olvidando de Dios. Puedo estar aquí predicando y mi relación con Dios no exista. Puedo estar hablando contigo, diciéndote: échale ganas, Dios, esto, aquello, pero yo no puedo tener una relación con Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de esto? Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y mis labios pueden decir mucho, y mis labios pueden decir Jesús, y mis labios pueden pronunciarlo y alabarlo y bendecirlo, pero mi corazón puede estar frío a kilómetros de Jesús. Y puedo entonces pensar que me estoy negando porque sirvo, porque trabajo, porque me esfuerzo, pero mi relación puede ser la más fría y lejana de Dios. Y el propósito no es ese. El propósito es que tenga una relación con Él. Y entonces, regresando a Filipenses,
Regresa por favor a Filipenses. Verso 22. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces en el 22 podría ser las palabras de Pablo las siguientes. Ustedes ya conocen el trabajo de Timoteo, que ha servido conmigo y se ha sometido a mí como si fuera su padre. Entonces, ¿cómo es esto o qué significa esto? Ve conmigo a 2 de Timoteo 1:8. 2 de Timoteo 1:8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Da testimonio, Timoteo. Tiene aflicciones y padecimientos y dificultades. Entonces, de nada aprovecha el adorno de la ley, el adorno de la circuncisión de muchos judíos. Pero tú y yo no somos judíos. ¿Qué nos puede adornar? Bueno, el Evangelio para muchos es un adorno, más que redención y salvación y expiación. El Evangelio para muchos solamente es parecer que soy santo, un perfume. ¿Cuál perfume habrá que huela como a santidad? Y entonces apariencia y obras de la ley y pensar que puedo salvar mi vida por hacer, por agradar a Dios. Y me gustó mucho una frase que leí que decía, no hay nada más desagradable para Dios que tú y yo querramos agradarlo. No podemos agradarlo. Palabras duras, Jesús se lo dijo a esos discípulos que se regresaron. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, no podemos agradar a Dios si no es por el sacrificio de su Hijo. Sí, testimonio lo está dando Timoteo, un buen testimonio. Y sí habla de buen testimonio. Y entonces, hace 2 semanas, hablábamos de que hipocresía no tiene que ver con venir a la iglesia. No es esa la hipocresía, sino que trato o pienso que puedo engañar a Dios con mi forma de ser cuando estoy desnudo delante de Él. Entonces, esto del testimonio, a mí en lo particular me parecía como algo ambiguo, porque decía, el testimonio es que me tengo que portar bien. El testimonio es que tengo que guardar las apariencias. Pero no, el testimonio tiene que ver con algo mucho más profundo y que ni siquiera es concerniente a nosotros mismos. ¿Cómo encuentro esto del testimonio? Bueno, acompáñame a Primera Carta de Juan, capítulo 5. Primera Carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Versos del 7 hasta el 12 vamos a leer. ¿Cuál es entonces ese verdadero testimonio? ¿O qué significa el testimonio? ¿Cuál es el verdadero testimonio? Porque pues Dios sabe que soy débil, Dios sabe que soy pecador. ¿Cuál es el verdadero testimonio? Dice, verso 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a sí mismo, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ese es el testimonio.
Nada tiene que ver con la apariencia del hombre y nada tiene que ver, porque ahí dice, podemos recibir el testimonio de los hombres, pero es mucho mayor el testimonio de Dios. Si tú y yo tenemos al Hijo por nuestro Salvador, ese es nuestro testimonio. Nuestro testimonio incluso no radica en nuestras buenas obras, en lo que hago bien, en lo que me adorna. Entonces el Evangelio no es un adorno. Entonces tenemos ciertas testimoniales de los hombres, qué bueno, pero más vale el testimonio del Hijo de Dios. Entonces Timoteo es como un hijo para Pablo, obediente, como lo expresa en 1 de Pedro 1.14. Mira, 1 de Pedro 1.14. 1 de Pedro 1.14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y este Timoteo es un hijo obediente a su padre espiritual, que es Pablo, ¿no? Entonces, es obediente, da testimonio, pero el mayor testimonio que tenemos es el del Hijo de Dios. Y regresando a Filipenses, otra vez a Filipenses. Filipenses 2, verso 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces, las palabras de Pablo nuevamente son, a Timoteo espero enviar. Realmente lo que está diciendo es, luego de ver si soy liberado o simplemente soy sacrificado. Ya sea que me siga quedando en la cárcel o que me maten. Esos son los asuntos de Pablo. Los asuntos de Pablo no se refieren a temas de superflua vanidad. No atienden a ir de compras, te lo decía hace rato, eso es algo que habla de mí, comer en un buen restaurante. No es que eso esté mal, lo decíamos, pero Pablo no puede desperdiciar tiempo en banalidades. Él está diciendo, no sé si siga preso, o si Dios me dé la libertad, o si simple y sencillamente me maten. Pero Pablo está pensando en algo. Gálatas 2:20, la idea de esto. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo está diciendo lo siguiente, yo ya estoy muerto, hace mucho tiempo morí, estoy crucificado con Cristo, ya mi vida no tiene sentido, yo ya no vivo en esta carne, yo ya estoy muerto, estoy crucificado juntamente con Cristo. Por eso Pablo dice, mis asuntos solamente es saber si salgo libre para seguir trabajando en el Evangelio, o si simple y sencillamente soy sacrificado para reunirme con aquel en el cual estoy crucificado desde antes, porque ya no vive mi carne. Todo lo que vive ahora Pablo, dice, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Él espera en Jesús, no espera en nadie más. Entonces dice, ya no tengo otra vida, otro anhelo, ya no tengo otro sueño, solo puedo vivir para Cristo. Esto es interesante. Pablo ya dice, ya no vivo para mí, ya mis sentimientos, mis emociones, todas están allí con Cristo. Esto es difícil no sentir, es difícil no darnos cuenta de una situación difícil, de una prueba, de una adversidad. Pero Pablo dice, ya no vivo yo. Hace mucho que mis sueños fueron enterrados en mi bautizo, y cuando fui levantado tuve otra nueva vida. Y aquello que soñaba, de repente vienen esos recuerdos y destellos, pero me recuerda que ya están muertos. ¿Por qué? Porque Pablo tiene la idea de lo que vimos en Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la idea de Pablo. Mis asuntos son sencillos.
No estoy pensando qué voy a hacer con esta casa, con estos bienes, con lo que he acumulado de riquezas. Mis asuntos solamente es saber si sigo trabajando para Dios o si mañana mismo estoy con Él. Eso es para Él. En vida o muerte, soy de Cristo, propiedad de Cristo, pagado por su sangre. Ese es lo que está diciendo en el verso 23. Ya casi acabamos. En el verso 24, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Y Pablo, en este versículo último que vamos a revisar hoy, termina diciendo con lo que empezó: espero en el Señor Jesús. Y en el 24 dice: y confío en el Señor. Una vez más Pablo nos habla de la confianza que tiene en Jesús. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a verlos. Ahora, la esperanza de Pablo no está en un buen abogado o las palancas que ya tiene en el pretorio. Ya no es como, esa no es su esperanza. La fama pública que tiene Pablo como un buen maestro, como un buen teólogo, pero también está de por medio el claudicar esta carrera. Porque podría decir Pablo: ¿por qué estoy sufriendo estas penalidades? Mejor me regreso a ser maestro de la ley. Mejor me regreso a ser fariseo, bien pagado. Mejor me regreso entonces a esa comodidad que tenía. ¿Por qué estaría yo sufriendo aquí en la cárcel? Y tal vez próximamente a ser sacrificado. ¿Cuál sería entonces el sabor de esa libertad? De regresar a su vieja vida antigua y a sus deleites pasados. Porque Pablo no se rindió. No está diciendo: ya no me interesa esta carrera, Cristo, es muy pesado seguirte, cada día soy burlado, cada día tengo oposición, pruebas, cada día está constante la gente burlándose, cada día hay algo a mi alrededor que me dice: no sigas. Pero Pablo no está diciendo: yo soy un rabino judío, un maestro de la ley, un popular teólogo que odiaba a los cristianos. Porque quizás en ese momento está recordando eso. Quizás en ese momento está recordando su vida pasada, pero dice: no, ya no voy atrás. Porque está bien que esté aquí en la cárcel, es doloroso. Y también a lo mejor soy sacrificado, pero no quiero volver atrás. Ya no más atrás. ¿Cuál es la idea? Filipenses 3, 5 y 6. Filipenses 3, 5 y 6. Pablo no está mostrando sus credenciales. Pablo no está diciendo: estas son mis credenciales, pero las describe en este capítulo. Mira lo que dice Pablo de sí mismo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo no está acudiendo a esto. ¿Por qué Pablo está allí entonces? ¿Qué fue lo que él vio? ¿Con quién se topó? Porque nos habla de Jesús, nos habla de gozo, nos habla de no renunciar, nos habla de correr con paciencia esta carrera, nos habla de ir a la meta, lo estuvimos viendo la semana pasada, de correr esta carrera, de esforzarnos como un atleta para no ser descalificados. Pero mi pregunta cuando hacía este estudio es: Pablo, ¿qué fue lo que viste? Cuando en tu conversión, ¿qué viste? ¿Con quién te topaste realmente? Y lo tenemos en Hechos, capítulo 9, versos del 1 al 6. Hechos 9. Busca Hechos 9. Del 1 al 6 vamos a leer, porque es interesante saber qué tiene a Pablo fiel, qué tiene a Pablo allí estando allí. Dice 9 del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y este fue el encuentro con Jesús que Pablo jamás olvidaría. Pablo tenía la ley en sus manos para despedazar cristianos, para perseguir a la iglesia primitiva y destruirla legítimamente por el celo de ser fariseo de fariseos. Pero se encuentra con Jesús y dice que Pablo tuvo miedo cuando Jesús le habló, porque entonces se topó al que él perseguía y fue alcanzado por Jesús. En el camino, cuando tú y yo vemos que parece ser que todo está claro, pero realmente es mucha oscuridad la que nos rodea, hasta que viene Jesús con su luz, y el resplandor de su luz nos hace ver cuánta oscuridad tenemos en el corazón. Y esto es lo que le pasó a Pablo. Pablo está firme porque sabe quién lo llamó. Y hoy, esto es para ti y para mí. No te llamó a salvación cualquier Dios. El que salió a tu encuentro cuando ibas camino a tu Damasco, a tu religión, camino a lo que tú ibas a hacer, fue Jesús mismo. Él fue por ti y por mí, y nos encontró en ese camino donde no sabíamos a dónde íbamos. En un camino de legalismo y de religiosidad, Jesús nos alcanzó, porque no podíamos ser salvos por la ley. Voy a terminar con el siguiente pasaje. Segunda de Corintios. Vea Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos del 7 al 10. Ahora, en este pasaje de Segunda de Corintios 12 habla del aguijón en la carne. Pablo ha tenido algunas revelaciones y dice él mismo: no sé si en la carne o fuera de mi carne vi esto. Pero en el del 7 al 10 nos va a decir algo muy interesante. Dice: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es interesante para terminar. Pablo está allí, el más débil, encarcelado, próximo a ser sacrificado. Cuánta debilidad hay en este hombre que un día vio esta visión. Y hay un aguijón en su carne, no nos dice cuál. Una enfermedad, no lo sé. En tu vida, ¿cuál es ese aguijón? Enfermedad, un problema, un